¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te está siendo infiel? Muchas veces lo que pensamos que es perfecto no es más que solo una mentira. Mi nombre es Seiden y el día de hoy te estaré contando historias sobre personas que descubrieron infidelidades y qué pasó después. El protagonista de la primera historia se llama Sebastián y su novia María. Sebastián había estado en una relación con María de hace 2 años. Ellos iban en la universidad y aunque no tenían muchos recursos económicos, todo iba normal. Por lo mismo de que necesitaban una fuente de ingresos, María decidió buscarse un trabajo de medio tiempo y fue en el nuevo trabajo donde conoció a un hombre mayor, unos 20 años mayor que ella. Este hombre era soltero, era guapo y tenía mucho dinero, por lo cual ella quedó deslumbrada inmediatamente. Un día, María decidió comprarse un iPhone, pero como este iPhone no tenía literal nada porque era nuevo, decidió prestárselo a Sebastián y pedirle que sí le podría descargar música y él aceptó. Un día, mientras Sebastián aún tenía el teléfono de María en sus manos, le llegó un mensaje diciendo: si aún tienes el teléfono, escríbeme por favor. Esto al principio no le pareció tan extraño a Sebastián porque el mensaje venía desde su jefe ya que conocía su nombre. Después empezaron a pasar algunas cositas que empezaron a encender las alarmas en Sebastián. Un día, Sebas quería invitar a cenar a María, por lo cual estaba intentando llamar a su antiguo teléfono, pero ella no contestaba. Como Sebastián tenía muy buena relación con sus suegros, decidió llamarle a la mamá de su novia, y ella le dijo que se había ido de antro con un grupo de amigos. Esto Sebastián no lo creyó y siguió intentando comunicarse con María, pero ella no contestaba. Después de un rato, María contestó y le dijo que efectivamente estaba en un antro y que estaba con sus amigos de la prepa y que por eso no le había contestado, pero algo en su interior hizo que Sebastián dudara, entonces no quiso quedarse con esta versión de la historia y se dirigió hasta el departamento de María para ver si podía encontrarla ahí. Pero adivinen qué pasó después. Cuando Sebastián ya estaba en la casa de María, se dio cuenta de que ella iba subiéndose al coche de un hombre, o sea, de un hombre mayor, y después se quedó esperando para ver a qué hora volvía, y después de unas horas volvió a su casa, y el mismo hombre que se la llevó fue el que la trajo, y la vio besándose con ese hombre. Entonces él sintió mucho coraje y fue a confrontarla. Ella le dijo que terminaba la relación porque él no había confiado en él y que era su culpa básicamente, ¿no? Quizá por despecho, quizá para distraerse, para no pensar en lo que había pasado, esa misma noche Sebastián decide irse a una fiesta a la que le habían invitado. Pero da la casualidad que en esa misma fiesta también estaba María y él decide salirse del lugar donde era la fiesta, y mientras estaba como esperando el valet parking, vio a un hombre mayor justo atrás de él, bueno, en su coche de lujo, y él le intentó sacar plática. Entonces le dijo: oye, ¿y tú a quién esperas? Y el hombre le dijo: a mi novia. Y da la casualidad que después ve saliendo a María y se dirigió con el hombre, y él quedó totalmente destrozado por eso, porque obviamente imagínate que en tu cara ves al cuerno, yo estaría igual. Pero todavía no termina la historia, porque adivinen cuánto tiempo duró la relación. Después de que María votó a Sebastián, la relación con su sugar duró nada más 1 mes, y obviamente pues el sugar nada más la quería para tener relaciones, básicamente, que quiero pensar, ¿no? Y después de ese tiempo, María intentó volver con Sebastián, lo buscaba siempre que podía, le rogaba que la perdonara, que esta vez todo iba a ser diferente, que ya no iba a ser lo mismo, pero él, aunque tenía el corazón roto, pues nunca cedió, nunca quiso volver a saber nada de ella. Y aún no termina, porque ya pasó un tiempo después, pasó 1 año más o menos, y Sebastián escaló de puesto en una nueva empresa. Entonces un día de la nada se encuentra con María y se da cuenta de que ahora él era su jefe. Pero después de una semana, María ya no volvió a ir al trabajo y Sebastián quizá piensa a lo mejor por pena, ¿no? Yo también pensaría lo mismo, que a lo mejor fue por pena de estar viendo a tu ex, al que le pusiste el cuerno.
Él pensó en vengarse quizá de alguna forma, pero finalmente no hizo nada y que solo esperaba que en algún momento el karma la iba a alcanzar y que alguien la iba a hacer pagar si es que no habían tenido su lección con lo que le pasó con el Sugar, que le iba a pasar algo después porque pues el karma no se queda con nada. Y así terminó esta historia. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo en lo personal sí hubiera actuado también como Sebastián, porque o sea, si en tu cara te están intentando manipular para que hacerte creer de que todo fue tu culpa y que te están engañando por tu culpa, what the fuck, o sea, no me parece bien como estar rodeado de una persona así, bueno, tener a mi lado una persona así, y yo también hubiera actuado como él, nada más me hubiera ido y todo normal. El protagonista de la siguiente historia se llama Mateo. Mateo era un joven muy atlético, iba a la universidad, él jugaba en un equipo de fútbol, ¿ok? Como era muy sociable, se hizo muy rápido al entrar a la universidad de muchos amigos, entre ellos estaba Armando. Al principio eran amigos como pues de saludarse nada más, pero después se convirtieron en mejores amigos. Debido a que Armando se convirtió en el mejor amigo de Mateo, obviamente él tuvo que conocer a su novia, la cual se llamaba Karen. Aunque se llevaba bien con Karen, él nunca rebasaba la línea como de llevarse de más con ella por el respeto que le tenía a Armando. Tiempo después, Mateo conoció a una chica en las clases en línea que se llamaba Tania. Ella vivía en Michoacán y tomaba las clases desde allá, pero después, cuando se volvió a habilitar el sistema de clases en presenciales, Tania tenía que moverse de Michoacán a Guadalajara, que era donde estaba la universidad, y en ese entonces ella vivía con sus primos, pero no se llevaba tan bien con ellos, entonces ella estaba buscando una manera de salirse de su casa y Mateo le ofreció su departamento para vivir juntos, pero como amigos, como roommates. Entonces ella aceptó, se fue con él, se mudaron y todo transcurría normal. Eran amigos roommates compartiendo departamento, gastos, pero hasta ahí no había como una relación más allá. Resulta que después pasó el tiempo, estamos en agosto y era el cumpleaños de Armando. En el cumpleaños de Armando todos estaban conviviendo normal, pero en un momento Mateo se dio cuenta de que Armando y Tania tenían una química como rara. Es importante mencionar que en este punto Tania y Mateo, como convivían mucho tiempo, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, se hicieron novios. Entonces ya para este punto eran novios oficiales, todos sabían que eran novios. Volviendo a la historia, se dio cuenta de que Armando y Tania tenían una química rara, que se estaban como llevando de más y no sé, sintió celos, pero no quiso decir nada porque no quería que Tania pensara que él era como un celoso obsesivo, controlador y así, ¿no? Entonces él nada más pensó que estaba en su cabeza lo que estaba pensando y hasta ahí. Pero luego notó de que en días cotidianos, así de la nada, Tania empezó a hablar más de Armando, como tirándole flores, como diciendo, viste que Armando esto, viste que Armando lo otro, y que no se seguían en Instagram, pero que después se empezaron a seguir en Instagram mutuamente, y que Tania empezó a cambiar su manera de ser con Mateo, que antes era muy cariñosa, que armaba planes con él, y que después ya se empezó a hacer fría, ya no le prestaba tanta atención, ya prefería estar en otros lados que pasar tiempo con él, y así no, gradualmente todo se iba como disminuyendo. Mateo siempre intentaba como intentar reavivar todo, como ponerle empeño, ganas a su relación, pero por más que trataba, Tania no ponía de su parte. Resulta que llega el momento en el que toca hacer un torneo en San Luis Potosí. Armando y Mateo eran parte del grupo de voleibol de la escuela, entonces tenían que ir y decidieron que también se iban a llevar a sus novias. La novia de Armando, Karen, descubrió unos mensajes comprometedores en el celular de Armando que eran de Tania, pero Tania estaba utilizando un nombre diferente, pero notaba que era Tania porque tenía una foto muy característica que sabía que era Tania. ¿Saben cómo? Entonces los mensajes eran como de te extraño, espero que pronto volvamos a estar juntos y cosas así, ¿no? Karen confrontó a Armando y Armando le juró que lo perdonara, que si lo perdonaba ya no iba como a volver a buscar a Tania, que iba a dejar las cosas así, que nada más iba a estar con ella, que todo iba a ser como antes. Y Karen, obviamente, como estaba enamorada,
pues cayó y siguieron andando, y según hasta ahí todo volvió a estar normal, porque después de eso Tania se dio cuenta de lo que había hecho y volvió a ser un poco cariñosa con Mateo, pero después volvió a su antigua forma y ya volvió otra vez a ser fría. Entonces Mateo no se explicaba por qué, si de pronto su novia ya estaba normal como su antigua yo, ¿saben? Entonces se le empezó a hacer raro. Resulta que en diciembre Karen le llama llorando a Mateo y le explica pues lo que había descubierto y qué creen que había estado pasando. Cuando Armando le dijo que ya no iba a ver a Tania, pues obviamente sí la siguió viendo y que los había encontrado teniendo relaciones. Entonces, pues que ella tenía, o sea, que ella le dijo a Mateo porque tenía que hablar con Tania para pues que ya no le siguieran viendo también a él la cara, ¿no? Y yo aquí me pregunto, si ves que tu amigo, porque me imagino que Karen consideraba amigo a Mateo, ¿no? ¿Cómo es que no pudo hablar desde el principio de todo lo que estaba pasando? Como ya si él decidía perdonar a Tania desde el principio ya era su problema, pero creo que sí, muchas veces nos callamos todo por amor, ¿no creen? Bueno, volviendo a la historia, Mateo decide confrontar en ese momento a Tania porque de lo que se había enterado, y Tania le decía que no, pero con su lenguaje corporal y por cómo contestaba a la defensiva, Mateo se dio cuenta de que efectivamente sí era eso, además de todas las sospechas que ya tenía y el comportamiento que Tania estaba teniendo en ese momento. Entonces él, en un arranque como de ira, la corrió de su departamento, le dijo que se fuera y que ya no quería volver a saber nada de ella. Ya no la dejó volver a entrar al departamento y todas sus cosas se las sacó, pero a partir de ese momento bloqueó a los dos, bloqueó a Armando y a Tania, y ya no les dirigió la palabra para nada, o sea, que literal nada más, o sea, se llevó sus cosas y ya, fue todo. Y incluso después de eso, en la universidad, como aún seguían siendo compañeros de universidad, Tania lo buscaba para pedirle perdón, para que la perdonara, y Mateo nunca cedía, ¿no? Lo bueno es que nunca cedió. La historia termina en que después de las vacaciones, bueno, en las vacaciones de verano, Karen y Mateo se van a la playa juntos y que se dieron apoyo mutuo, si saben a lo que me refiero. Ellos no querían ser novios, pero que en ese momento eran el apoyo que necesitaba el uno del otro. Nada más se quedaron con eso, nunca fueron novios, pero se ayudaron mutuamente como a poder olvidar a sus parejas y por lo que ellos le habían hecho. ¿Tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que estuvo bien el cómo actuaron las personas involucradas? Yo siento que Mateo sí actuó bien. Quizá el ataque de ira de Mateo de dejar afuera a Tania con todas sus cosas sí fue demasiado, pero creo que en este contexto sí se lo merecía. Y no sé, creo que la manera en la que Karen y Mateo se apoyaron estuvo bien, porque de alguna forma fue una venganza en contra de sus exes. Les devolvieron lo que ellos mismos estaban haciendo, ¿no? Pero lo más importante es lo que ustedes piensen. Díganme qué opinan. Para la siguiente historia tenemos como protagonista a Chris y a su novia Sara, ¿ok? Chris estuvo 7 años de relación con Sara, y aunque eran de diferentes estratos económicos, todo lo compartían. Chris era de una posición muchísimo más acomodada que Sara. En enero de 2022, Chris le propuso matrimonio a Sara para poder casarse en junio de 2023. Todo parecía ir bien, hasta que 3 meses después del compromiso, adivinen qué fue lo que descubrió Chris. Chris descubrió que Sara lo estaba engañando. Resulta que al salir temprano del trabajo, Chris fue al departamento de Sara y la vio besándose con otro hombre. Chris no explica qué hombre era, no da detalles de nada, pero descubrió que la estaba engañando, lo estaba engañando. Eso hizo que Chris se sintiera traicionado, porque en cierto modo él le daba todo a ella y ella se estaba burlando en su cara, así que no dijo nada, pero contrató a un investigador privado porque tenía los recursos y trató de reunir toda la evidencia posible que demostrara que ella lo estaba engañando. Así que reunió fotos, recibos, todo lo que tuviera que ver con el engaño. Chris y Sara habían comprado cosas juntos, no sé, propiedades, autos. Él había puesto la mitad de sus cosas a nombre de ella, aunque ella no las hubiera comprado. Entonces, sin que ella se diera cuenta, él fue cambiando poco a poco el propietario de esas cosas y poniéndola a nombre de otras personas, por si ella quería reclamar algo después
ella no pudiera hacer nada. Él no dijo nada, siguió todo como si nada, se sentía desilusionado, pero siguió la vida como si nada. ¿Y qué creen que pasó? Un mes después de la boda, Sara, muy inteligente según, se empezó a distanciar de él. Se empezó a distanciar de Chris, esperando pedirle el divorcio y quedarse con la mitad de cosas que según tenían entre ambos. Pero Chris se le adelantó y él solicitó el divorcio, pero alegando el motivo de que él ya sabía de que ella lo estaba engañando. Él alegó ese motivo y empezaron los trámites. Sara creyó que al revelarle que, aunque él ya sabía de la infidelidad, él podía quedarse con la mitad de sus cosas, no contaba con que Chris ya había hecho todo el proceso de cambio y que prácticamente a él no le pertenecía nada. Que sí tenía cosas aún a su nombre que según ella había comprado era Sara. Solo eso le dejó, las cosas que según ella había comprado con su dinero. Y cuando estaban en el juicio, lo que pasó fue que Chris se logró quedar con la mitad de las cosas que Sara sí había comprado, dejándola prácticamente sin nada. Al darse cuenta de que su plan no había funcionado, Sara obviamente quiso como buscar una manera de volver a recuperar todo y le estuvo rogando a Chris para que volvieran, pero Chris nunca cedió. Y como cereza del pastel, la última cosa que hizo Chris antes de cerrar este capítulo en su vida y como dejar atrás a ella y ya bloquearla de todos lados, fue que toda la evidencia que había él recabado acerca de cómo lo estaba engañando fue y se la dio a sus padres, y entonces sus padres quedaran desilusionados y ya no la quisieran apoyar. Y así fue como terminó esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Ok, hemos llegado a la última historia y como protagonistas tenemos a Roberto y a su novia Carla, ¿ok? Roberto y Carla tuvieron una relación por al menos 5 años. Mientras Roberto estaba terminando su servicio militar, decidió que era buen tiempo para poder irse a vivir junto con su novia Carla. Ambos aceptaron y le pidieron permiso a los padres de Carla para poder vivir juntos. 8 meses después de eso, mientras estaban trabajando, Carla decidió empezar a estudiar una carrera técnica. Ella no tenía un celular, por lo cual decidió pedir un préstamo y así pudo comprar uno. Roberto la apoyaba en todo, pero de pronto su actitud comenzó a cambiar. Roberto no sabía por qué, pero ahorita lo vamos a descubrir. Resulta que un día, gracias a WhatsApp Web, cuando aún estaba la opción de poder ingresar desde el ordenador sin que se le notificara al usuario, él decidió abrir la cuenta de su novia en su computadora, con ayuda de su hermana, y descubrió que ese mismo día ella había quedado de ver con otro hombre. Él no podía creer esto, pensaba que quizá era un error, así que decidió seguirla para comprobar con sus propios ojos que realmente eso estaba pasando. Al llegar al lugar en el que según se habían quedado de ver, él la vio besándose con otro hombre. Él quedó totalmente destrozado, pero no quiso hacer una escena, no dijo nada, solo se dirigió a su casa en silencio y esperó hasta que ella llegara. Al día siguiente, ella llegó, pero antes él le había contado todo ya a su madre, la cual le dijo que si quería podía volver a regresar a su casa, así que él aceptó. En ese momento Carla llegó a la casa y ellos hablaron y le dijo que él ya sabía que lo estaba engañando y que se había terminado todo y que tenía una semana para sacar sus cosas e irse. Mientras tanto, Roberto no iba a estar ahí. Resulta que pasando los 7 días, Roberto vuelve a la casa para revisar sus cosas y se dio cuenta de que todas las cosas que él en su mayoría había comprado se las llevó Carla, y dejando el departamento vacío. Él se sintió todavía más desilusionado porque de alguna manera ella le había robado lo que mucho trabajo le había costado conseguir durante esos 8 meses que habían estado juntos. Tiempo después, él un día se topó a Carla y se dio cuenta de que ella había tenido un bebé con el hombre con el que lo había engañado, pero él no quiso hablarle, solamente la ignoró y se fue. Después de eso, todo empezó a mejorar para él, consiguió un mejor trabajo, empezó a crecer, consiguió una novia mucho mejor y empezó a mejorar su calidad de vida, pero que lo único que él siempre esperaba y que nunca tuvo de Carla fue una disculpa. Que ella siempre se mostró con una actitud como altanera, que nunca le dijo que perdóname si me pasé, la verdad no te merecías esto, no. Que eso era lo que según él le hubiera hecho falta, le hacía falta para poder cerrar completamente este capítulo en su vida.
Hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias, te identificaste con alguno de los personajes, qué hubieras hecho en su lugar. Recuerda que yo soy Aiden y si te gustó el contenido puedes suscribirte, dejar tu like y nos vemos en un próximo video.